Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, Dios amado. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú hables, Dios, de acuerdo a nuestras necesidades. Que tú te glorifiques, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas respuesta por medio de tu palabra, Dios amado. Que tú, Señor, hables, Señor, a nuestra vida, Dios. Que nosotros, Señor, no vayamos con una palabra, Dios todopoderoso, y que estas palabras no caigan al vacío, gracias, sino que hagan el efecto por la cual fueron enviadas. Que nosotros seamos una buena tierra y ellas sean una buena semilla, en el nombre de Jesús. Amén. Saluda al que está a tu lado y dile: en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Hemos tomado como punto de partida o como texto de plataforma el libro de Mateo, su capítulo 8, su versículo 23. Allí podemos ver un escenario, podemos ver una historia donde Jesús entra con sus discípulos a la barca, donde Jesús, antes de entrar a la barca, viene a hacer múltiples señales, milagros, prodigios, muchas sanidades, donde Jesús, el poder y su evidencia y sus señales, la venía manifestando antes de entrar a la barca. Pero me impacta y me sorprende y llama mi atención ver cómo Jesús entra a la barca con sus discípulos, y mediante entra a la barca con sus discípulos, Jesús se duerme. Hay momentos donde Jesús se va a dormir estando a nuestro lado, y nosotros vamos a pensar que porque venga la tormenta y las dificultades nosotros estamos solos. Pero debemos de entender como iglesia que si Jesús está en la barca, nosotros vamos a llegar al destino profético que Él establecido para nuestra vida. Porque Jesús se durmió para ver si ellos seguían creyendo que Jesús, así como hizo las señales, los milagros y los prodigios mientras estaban con Él en la barca, Él quería que ellos entendieran que aunque Jesús esté dormido, Él siempre está con nosotros. Alguien tiene que entender que aunque Jesús esté dormido, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque tú no sientas su presencia, tú tienes que entender que Él camina contigo. Y si Él camina contigo, no hay tormenta, no hay dificultad, no hay obstáculo que pueda detenerte, porque la iglesia que camina con Cristo llegará a puertos seguros. Pero es necesario que tú entiendas quién está contigo, quién camina contigo y quién es que está contigo en la barca. Los discípulos se turban cuando ven que Jesús en medio de la barca se duerme, porque Jesús le dio autoridad a ellos. Pero hay momentos donde Jesús nos delega autoridad, pero nosotros no sabemos delegar ni manifestar esa autoridad que Jesús nos ha dado, porque ellos tenían autoridad, pero ellos no sabían manifestar la autoridad que había en ellos. Hay momentos donde tenemos palabra y tenemos autoridad, pero porque vemos que Jesús está dormido, nosotros no manifestamos aquello que el Padre nos ha entregado. Hay momentos donde no es Jesús el que va a accionar, eres tú, soy yo el que va a accionar, porque Él nos ha dado esa autoridad como iglesia para que nosotros en su nombre hagamos grandes cosas. ¿Cuántas cosas nos pasan en el diario vivir en nuestra vida? Tormentas se levantan, obstáculos, pruebas, situaciones. Y Jesús está ahí en nuestra barca. Pero nosotros queremos despertar a Jesús para que Jesús haga el milagro, cuando nosotros tenemos la autoridad para ejercer
aquello que el Padre ha dicho de nosotros. Porque Él dijo que en su nombre haríamos mayor cosas que Él. Cosas mayores en su nombre haríamos. Pero la iglesia tiene que saber a qué Dios le está sirviendo. La iglesia tiene que saber que caminamos con un Dios todopoderoso. Cuando tú como iglesia entiendes al Dios que tú le sirves, al Dios que tú le estás sirviendo, entonces las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque aunque Él te duerma, tú sabes que tú tienes la autoridad para mandar a callar los vientos. Gloria. Los discípulos se turban en este momento porque ven que el maestro está dormido y el hombre que tiene la autoridad se duerme. Hay momentos donde Jesús se va a dormir en medio de nuestra barca, pero lo importante y lo interesante es que si Jesús está en nuestra barca, nosotros siempre vamos a vencer, aunque Él esté dormido. ¿Por qué? Porque nadie podrá matar a aquel que cargue el propósito y está caminando en la voluntad de Dios. Jesús entendía esto. Jesús decía: yo no iba a morir en esta barca, yo estoy destinado y predestinado para morir en la cruz del Calvario. Por ende la barca no se va a hundir, aunque esté entrando el agua puede entrar en tu barca, pero tú tienes que saber que si tú estás caminando en la voluntad de Dios, en su propósito, si tú eres obediente y estás haciendo su voluntad, nada podrá detenerte, nada podrá matarte, nada podrá limitarte. ¿Por qué? Porque tú vas con el Dios de los cielos, y si tú vas con el Dios de los cielos, nada podrá hacerte frente. Aleluya. Yo he predicado en múltiples veces y ocasiones y he dicho que la iglesia tiene que saber a qué Dios es que le está sirviendo. No es solamente nosotros decir que tenemos un Dios todopoderoso, es saber el Dios todopoderoso en el momento de la crisis, saber que Él está con nosotros, es nosotros poder manifestar ese Dios poderoso que hablamos, no solamente leerlo en la Biblia, sino manifestarlo en la tierra, porque a veces nosotros hablamos de un Dios grande, de un Dios poderoso, y a veces nosotros mismos nos turbamos cuando nos pasan situaciones, y Dios quiere que nosotros creamos y entendamos que nosotros estamos con el Dios todopoderoso y que caminamos con Él, y por ende nosotros tenemos que hacerle saber a la gente del mundo que así como tenemos un Dios todopoderoso, también manifestamos al Dios todopoderoso. Porque ¿cómo la gente va a creer si nosotros nos turbamos en momentos difíciles? Y yo me imagino a los discípulos turbados allí, viendo que la tempestad está entrando en el agua. No importa que el agua entre en tu barca, si Jesús está contigo en la barca, acuérdate a dormir también, porque Él estará contigo y nada podrá limitar. El nivel de conciencia cambia, se eleva cuando tú entiendes quién está contigo en la barca. Porque hay gente que se turban por situaciones que le pasan, porque no han entendido quién está con él en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Porque no han entendido quién está con ellos en medio de la crisis. En medio de la crisis tú tienes que saber identificar quién está contigo y a quién es que tú le estás sirviendo. Aleluya. Porque hay gente que se han ido de la congregación, porque hay gente que se han descarriado, porque hay gente que no ha resistido los ataques, porque todavía no conocen al Dios todopoderoso que ellos proclaman. Aleluya. Gloria. Lo impresionante de Cristo en la vida de Cristo durante su vida aquí en la tierra, usted se da cuenta todo lo que Cristo trazó, plasmó y dijo. Jesús le instruyó a los discípulos para que ellos entendieran todo lo que ellos iban a pasar, tanto en el momento que estaban con Cristo como en el momento que Cristo ya no esté aquí en la tierra. Él le habló de las aflicciones venideras, Él le habló de los conflictos, Él le habló del vituperio que iban a pasar, porque por causa de Él, por causa de la palabra, por causa del Evangelio, y ellos no hubieran entendido hasta que Jesús muere y resucita, su entendimiento le fue abierto. Así hay veces que nosotros no entendemos que aquí, en esta congregación no solamente, sino todo aquel que sirve a Cristo va a pasar por situaciones difíciles, pero es saber quién camina con nosotros. Quizás habrán tormentas, no es para que tú te desvíes, no es para que tú te vayas, es para que tú perseveres, es para que tú crezcas, es para que tú avances, no es para que tú mengues, sino para que tú te eleves, tu conciencia, tu espíritu. Los procesos son necesarios, van a haber procesos en medio de la barca, pero en medio de la barca también tú te vas a ir con una gloria diferente, tú vas a aprender algo diferente, tú vas a saber quién está contigo en medio de la barca, y en medio de la barca la gloria de Dios será manifestada. Pero es necesario que en medio de la tormenta tú no te rindas, sino que tú perseveres. Aleluya. Estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Esto no es una novedad. Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que nos queda poco tiempo. El cristiano hoy en día está pasando por múltiples tormentas. Está pasando por situaciones difíciles y adversas.
Pero debemos de aprender a caminar confiado en el Padre. Aleluya. ¿Por qué Jesús se duerme en la barca? Jesús tenía paz. Cuando tú tienes paz, tú entiendes que la guerra no es contigo. Tú entiendes que tu batalla no la peleas tú, sino que la pelea el Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando tú tienes paz, es difícil alcanzar la paz. Porque solamente leemos, mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no la da como yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero la paz y todo lo que Dios nos entrega hay que cultivarlo. Porque hay momentos de aflicciones donde pensamos que tenemos paz y allí nos damos cuenta que la paz no la tenemos. Lo dije y no debí decir. Aleluya. Porque hay situaciones que te van a conllevar a saber y entender si verdaderamente tú tienes el fruto del Espíritu y tú lo estás cultivando. Porque hay gente que tiene el fruto del Espíritu. Ahora, haz como una planta y empieza a cultivarlo para que dé el fruto del Espíritu. Y entonces los frutos de Dios se vean en ti, se vean en ti. Aleluya. Cuando la paz de Dios entra en ti, tú sientes una tranquilidad, una calma y una quietud que nada te perturba. Por eso Pablo dijo en una ocasión que nada me cause molestia. Es que las aflicciones venideras a los discípulos no le afectaban. Y usted dirá, pero lo perseguían mucho, sí lo perseguían mucho, pero ellos entendían lo que Jesús ya había dicho de ellos. Ellos entendían que había tempestades que se iban a levantar, porque la tempestad no solamente empieza en el agua. La tempestad puede pasar en el aire, la tempestad puede pasar en la tierra, porque la tempestad son las situaciones difíciles que te confrontan, la tempestad son las situaciones que te hacen ver, te hacen creer o te hacen dudar. La tempestad es aquello que te va a conllevar a elevar el nivel o menguar. Aleluya. Esas son las tempestades. Pero a veces cogemos el camino más fácil y en vez de permanecer en medio de la tormenta, lo que nos alejamos. Ahora yo hago una pregunta, ¿qué hubiera sucedido o pasado si Jesús no despierta en ese momento que ellos estaban pereciendo? Por eso es que te hablo de que hay que tener paz y saber a quién le estamos creyendo y a quién le estamos sirviendo. Quizás los discípulos se vieran lanzados a la mar en su desesperación porque el agua estaba entrando en la barca. ¿Por qué Jesús le llama hombre de poca fe? Porque los discípulos, aún viendo todas las manifestaciones antes de llegar a la barca que Jesús estaba haciendo, ellos no sabían con quién estaban hablando. Aleluya. Gloria a Dios. Hay momentos que nosotros vemos múltiples cosas que Dios hace en nuestra vida y quizás por un proceso nosotros nos olvidamos de que Dios en algún momento, en algún tiempo hizo. Todos los grandes hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia que registran, podemos ver que cada una de ellas pasó por una tormenta, una tempestad. Si no, pregúntale a Job. Fue un hombre que decía conocer a Dios, pero no lo conocía. Se fue la gloria. Aleluya. Hay momentos donde nosotros decimos que conocemos a Dios y Dios nos va a entrar en un proceso para que le conozcamos. Amén. Gloria a Por Dios. eso Job en un momento determinado dijo, de oídas te hubiera oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque no es lo mismo tú decir que tú lo conoces a que Él se te revele por medio del proceso. Hay gente que quizás están pasando por tormenta, por situaciones difíciles, por momentos de prueba, por aflicciones, por procesos. Y ahí es que Dios te está diciendo, déjate formar porque te estoy llevando a que me conozca. Porque quizás tú dices que me conoces, pero todavía no me conoces. Tú me vas a conocer cuando mi poder se te sea manifestado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No había uno que conociera a Dios que lo escriben los fariseos, pero no lo conocían. Aleluya. Porque no es lo mismo conocerlo por la palabra a que Él se te revele. A Moisés Dios se le reveló. Dice cara a cara. A muchos
muchos de los discípulos Dios se les reveló. Jesús a Saulo, a Pablo, se les revela mediante cuando lo tumba del caballo, cuando va hacia Damasco a perseguir los cristianos. No es lo mismo tú decir yo lo conozco a que Él se te revele para que tú lo conozcas. Aleluya. En la barca te va a pasar de todo, pero tú puedes estar tranquilo si Jesús está en tu barca. Si Jesús se abrió de la barca, tírate tú también, porque se la va a naufragar. Pero si Jesús sigue en la barca, acuérdate con Él y descansa en su presencia, porque a veces pasan situaciones que nosotros no aprendemos a descansar en su presencia. Cuando tú aprendes a descansar en la presencia de Dios y haces como Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, las cosas son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tú entiendes que la guerra no es contigo, sino con el Dios que te llamó. Por eso Dios le dijo a Moisés, los egipcios que hablen ver nunca más lo volverán a ver, porque ellos creían que la guerra era con ellos y no era con ellos. La guerra era con Dios, porque Dios le dijo que endurecería el corazón para destruir esa generación. Aleluya. A mí no me atacan a mí porque yo soy algo. A ti no te atacan porque tú eres tú. A nosotros nos atacan porque portamos algo de parte de Dios. A nosotros nos atacan porque el carácter, la imagen y la semejanza de Dios está en nosotros. O si no, Satanás no se fijaba en nosotros. Aleluya. Porque la guerra no es contigo ni conmigo, es con Él. Desde antes de la fundación del mundo, Él se levantó, no fue con Dios, señores, escuchen esto. Él se levantó contra Cristo. Y por ende, como se levanta contra Cristo, no le está haciendo guerra a Dios, le está haciendo guerra a Cristo. Y Cristo tiene que venir a morir por cada uno de nosotros, para ser merecedor. No era que no lo era, pero para ser merecedor y para decir, realmente yo me gané la posición que tengo aquí en el cielo. Hay posiciones que tú y yo no las vamos a ganar, pero cuando pasemos la tormenta, porque a veces queremos el favor de Dios, pero no los procesos de Dios, y es necesario que pasemos por el proceso para ver su gloria, para ver su poder, para conocerle, pero en medio de la tormenta Dios se te va a dar. Aleluya. Es necesario todos los procesos. Si no hubiésemos sido procesados, no estuviéramos aquí. Muchos de nosotros quizás en un tiempo nos inquietábamos por ciertas cosas que nos pasaban en la vida. Pero a medida que el proceso fue llegando, nosotros fuimos creciendo, fuimos madurando. El proceso te impulsa o te atrasa, depende de tú y depende de mi también. El proceso vino para acelerarte. Si usted buscará el significado de la palabra proceso, es aceleración, es avance. Pero hay muchos que no entienden que el proceso significa eso y lo que se queda neutro en un mismo lugar. Cuando Dios te está metiendo en el proceso para que tú avances, para acelerarte, para llevarte. ¿Y qué hombre es este que los vientos y el mal le obedecen? ¿Cómo que qué hombre es este? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino con usted hace mucho tiempo y estaba haciendo grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios, y aún usted estando con él no le conoce. Aleluya. A veces nos pasa eso a nosotros. Wow. Y nos maravillamos y nos sorprendemos. Porque muchas veces no entendemos quién está con nosotros. Y Dios tiene que darnos una muestra de su poder para que entendamos que Él todavía camina con nosotros. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a sentirlo y a escucharlo para saber que Él está. Y hay momentos donde Dios, tú ni lo vas a sentir, ni lo vas a escuchar. Ahora nos tocará caminar como caminó Abraham y como caminaron muchos de los profetas. A caminar por fe, no por lo que oímos, no por lo que vemos, sino a caminar confiado en aquel que nos dio la palabra, en aquel que nos dio, aquel que dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que es fácil caminar cuando tú me escuchas bien? Pero ahí es que dice la Biblia que estamos por fe, no por vista. Gloria a Dios. Ahí es que la Biblia nos enseña este principio para que nosotros aprendamos a caminar confiadamente, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios nos dirige.
nos direcciona, nos guía y nunca nos dejará. Vivimos tribulaciones, pero lo que hoy vivimos no se comparará con lo que viviremos. Lo que pasa es que tenemos la mayor esperanza que el mundo no la tiene, al menos que entre al propósito y a la voluntad de Dios. Tenemos la esperanza de que somos procesados, somos perseguidos, somos atribulados, afligidos. Tenemos la esperanza de que en algún momento determinado todo eso pasará, todo eso acabará. Y entonces estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la esperanza que la iglesia tiene. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué digo esto? Para que nosotros entendamos que por el proceso que estemos pasando, no podemos volvernos atrás. El que puso la mano en la economía no vuelve atrás. ¿Quién no tiene proceso en esta vida? Búsqueme uno y suelta el micrófono. Todos tenemos proceso. Todos. El mundo entero. Lo que pasa es que los procesos de nosotros son para formación. Los procesos de los que están afuera es para que entiendan el propósito. A nosotros nos procesan para una formación. Al que está afuera para que entienda el propósito de Dios y que Dios le está llamando. Por eso es que no es lo mismo tú decir yo lo conozco, yo creo en él. Es importante creer, pero mejor es aceptarlo. Y eso es lo que la gente no entiende. No solamente lo creas en él, no solamente digas yo creo en Dios, pero ¿qué tú estás haciendo a favor de Dios o para Dios? Gloria a Dios. Los discípulos se maravillan cuando ven que este hombre le dice a la tormenta, a la tempestad, a los vientos, al mar, cállate y enmudece. Hay situaciones que nos pasan y tenemos la autoridad, pero solamente le decimos cállate. En el momento que le digas cállate, también dile enmudece. Jesús le estaba diciendo no vuelvas a hablar, no vuelvas a levantarte nunca más. Pero nosotros no sabemos ejercer la autoridad que se nos fue delegada. Por eso no es lo mismo tener la autoridad que saber usar la autoridad. Es lo mismo que usted tenga una arma de fuego. Usted tiene la arma de fuego, pero quizás usted no sabe usar esa arma de fuego que usted tiene en sus manos. Dios nos dio autoridad, nos dio poder para echar fuera demonios, principados, potestades, para pisar escorpiones, todo eso, para beber cosas mortíferas y que no nos haga daño. Pero nosotros debemos de saber manifestar eso aquí en la tierra. Aleluya. Todo lo que está aconteciendo es necesario. Tempestades que estamos viviendo momentáneas, pero como dice Pablo, producirá un excelso y poder de gloria. Esta leve tribulación es momentánea, eterno peso de gloria producirá. Pero nosotros debemos de entender, como dijo Jesús en la Escritura, cuando vean todas esas cosas, alegraos, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lo que pasa es que nosotros oramos para que todo eso se detenga, pero es necesario que aconteça. A veces hablamos en contra de lo que Dios ya tiene establecido en su palabra. Y es necesario que nosotros oremos, pero por misericordia, por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que no le han aceptado. Pero nosotros debemos de entender que hay tempestades que son necesarias que se levanten para que Dios cumpla su propósito, Aleluya. para que Dios haga lo que Él quiera hacer, Gloria. para que la gloria de Dios sea revelada. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que a veces oramos y no recibimos nada. Orar es dejarse guiar por el Espíritu Santo para no hacer falta de petición. No solamente decir estoy aquí, hay momentos donde tú vas a llegar a la presencia de Dios, y cuando llegas a la presencia de Dios, tú puedes estar quieto, tú puedes entrar en adoración. Depende como el Espíritu te diga que entre para que tú tengas una respuesta clara de parte de Dios. No solamente tú entrar, venir a hablar y estar como una carretilla sin dejar que el Espíritu Santo te diga lo que tú estás pidiendo, aunque Él ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que empecemos a orar. Gloria a Dios. Las tormentas son necesarias en la vida del creyente. Es necesario que vengan tormentas, es necesario que vengan situaciones difíciles. Todo eso es necesario, pero debemos de saber que Jesús está con nosotros en la mano. Por eso debemos asegurarnos y saber quién camina a nuestro lado.
Porque cuando tú caminas con el dueño del mundo, tú caminarás confiado. Pero te toca creer, porque hay tormentas que se levantarán, que vendrá la duda, hacerte frente, para que tú dejes de creer en aquello que Dios te ha dicho, para que tú dejes de creer en aquel que está contigo, para que tú dejes de creer en aquel que dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso es necesario que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios, que nosotros nos aferremos a Dios, porque Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar y siempre estará con nosotros, y nosotros podemos estar tranquilos, así como pasó con Moisés, así como pasó con el pueblo de Israel. Nosotros podremos entrar tranquilos y cantaremos victoria cuando crucemos a otro. Aleluya. Porque hay cosas que no recibimos, porque en medio de la tormenta nosotros nos devolvemos o nos quedamos neutros, sin avanzar, ni para adelante ni para atrás. Y antes de una manifestación siempre vendrá la tormenta. Si usted sigue leyendo el 28, cuando él llega a Gadara, sucede un acontecimiento de una liberación de un hombre que estaba endemoniado hace un largo tiempo. Y eso era lo que esa tormenta quería impedir. Hay cosas que la tormenta vendrán para impedir que tú recibas aquello que tú has pedido en oración. Hay cosas que tú pides y tú nunca ves la confirmación, tú nunca ves la evidencia, tú nunca ves la señal, tú nunca ves la respuesta. ¿Por qué? Porque quizás en medio de la tormenta lo que estás dudando, en medio de la tormenta no estás avanzando, en medio de la tormenta estás dentro o estás retrocediendo. Y Dios lo que quiere es que tú sigas creyendo y avances como viendo al invisible. No veo nada pero sigo caminando, no veo nada pero sigo adelante, no veo nada pero sigo creyendo. Mientras tú sigas creyendo, la palabra estará vigente. Mientras tú sigas confiando, la palabra estará vigente. Pero es necesario que sigas confiando, es necesario que sigas creyendo, y mientras más tú creas, más Dios va haciendo. Pero es necesario que tú sigas creyendo para cuando tú llegues al otro lado veas la evidencia de aquello que Dios dijo. Aleluya. Gloria. Se levantará la tormenta. Pero es que el detalle es que queremos tener testimonio sin que se levante la tormenta. No hay testimonio sin proceso. Hay anécdotas. No es lo mismo una anécdota que un testimonio. Porque testificar es hablar de la grandeza de Dios y de lo que Dios ha hecho. Una anécdota es algo que me pasó por ahí. Pero un testimonio tiene más peso. Hay cosas que no tienen peso ni relevancia. ¿Por qué? Porque tú no pasaste la prueba del fuego, tú no pasaste la tormenta. Cuando tú pasas la tormenta, entonces verás la manifestación y la evidencia. Jesús automáticamente llega a Gadara. Los demonios se postraron a sus pies, porque entendían quién había llegado. Mientras que los discípulos que estaban con él no lo conocían. ¿Quién es este hombre? Que abre los vientos y el mar no obedece. Porque pedimos grandes cosas, pedimos llegar a dimensiones impresionantes, pero para llegar a dimensiones impresionantes habrá procesos y tormentas que cruzar, habrá pruebas que pasar, habrá desiertos que aprender allí. Y si no aprendemos en medio de esos procesos, no estaremos preparados para recibir aquello que estamos pidiendo. Aleluya. Por eso muchas veces nos quejamos, Señor, es que no veo lo que estoy pidiendo. Y Dios diciéndote, es que no te veo avanzando en lo que tú quieres. Ay. Gloria a Dios. Dios no nos pone condiciones, pero si nosotros pedimos, Dios cumple. Ya sea la voluntad perfecta o la permisiva. Pero es aprender a creer en Dios en medio de cada tormenta, en medio de cada prueba, en medio de cada proceso. Entender que como cristianos, entender que como hijos de Dios tenemos una gran esperanza en Cristo Jesús, y es que Él volverá por la iglesia. Es que lo que estamos viviendo hoy no se comparará con lo que vamos a vivir en Él, no se comparará con lo que viviremos cuando estemos con Él eternamente y para siempre. Por eso es necesario que sigamos resistiendo, por eso es necesario que sigamos avanzando, por eso es necesario que sigamos creyendo, porque Él dijo que vendría por
por la iglesia y Él nos paga para venir por la iglesia. Por eso debemos de estar preparados para cuando Él venga nosotros podamos partir con Él. Para cuando Él venga nosotros podamos llegar a la patria celestial, a aquella morada que Él puede reservar para cada uno de nosotros. Gloria, aleluya. Póngase de pie, por favor. Dame allí, por pie. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y adoramos, Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Si alguien quiere acercar al Señor en esta mañana, el llamado de Dios está abierto en esta hora. Si alguien quiere reconciliarse con Dios en esta mañana, el llamado está abierto. Si alguien sintió que Dios le abrió la vida para salir, el llamado está abierto. Déjame la tortilla. No hagamos nuestra ella, por favor. Alguien me lo ayuda. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Gracias por la vida de esta mujer, Señora María. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel y verdadero, Dios. Mira su vida, Dios. Mira su casa. Mira su familia, Padre amado. Está en tus manos, Dios Todopoderoso. Le pido en el nombre poderoso de Jesús. Que tú sigas, Señor, tratando, Dios. Obrando, Dios, en su vida. Que tú te sigas revelando, Dios, a su vida de una manera especial, Dios. Que tú te reveles, Dios, en sueño, Dios. Que tú sigas hablando a su vida de una manera sobrenatural, Dios. Y que ella, Señor, pueda ver, Señor, tu propósito. Lo pueda entender, Dios. Y pueda caminar, Dios. Guárdala, Dios. Guíala, Dios, amado. Direcciónala. Guárdala, Dios, de los espíritus. Aleluya. Inmundos. Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Cúbrela, Dios. Con un cerco, Dios, amado. En el nombre de Jesús. Guíala, Dios Todopoderoso. Toda cadena, Dios, rómpela por Aleluya. el poder de la palabra del Espíritu Santo. Aleluya. Toda depresión, Dios, se va, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toda aflicción, Dios, todo dardo del maligno, Dios, se va por el poder de la palabra de Dios. Se va en el nombre poderoso de Jesús. Guarda, Padre, en el nombre de Jesús. Luis, si tú quieres entrar bravo, apaga la cámara, ¿verdad? Padre, te doy gracias, Dios Todopoderoso.